Los coches nuevos son cada vez más caros. Eso es una evidencia, como también lo es que los precios fluctúan notablemente entre concesionarios diferentes o entre unidades similares, y que existen buenas ofertas de coches de kilómetro cero o nuevos en stock. En coches.net, por supuesto, encontraréis las mejores. Pero hoy vamos a intentar en este vídeo explicar los motivos por los que se han incrementado tanto los precios de los coches. Y ojo que digo explicar, que no justificar. Empezaremos por ver cómo se define el precio de un coche. Un automóvil es un bien de consumo manufacturado en cuyo precio final intervienen más o menos las mismas circunstancias que definen los precios de un teléfono móvil, una sartén antiadherente para placas de inducción o un ovillo de lana para labores. Existen tres elementos muy complejos que definen ese precio. El primero son los costes de producción. El segundo, lo que llamaríamos los costes generales y de comercialización. Y el tercero, los impuestos. Los costes de producción empiezan antes de la propia producción. Hay un coste fijo por unidad fabricada que incluye el precio de las materias primas y de los componentes del coche. Desde el acero o el aluminio con el que se crearán la carrocería y los motores, a la pintura con que se pintarán, o los diferentes elementos que se compran a proveedores, desde los neumáticos a los amortiguadores, pasando por los asientos, las baterías, los faros o los últimamente tan de moda semiconductores. Esos microchips que dan vida a toda la parafernalia electrónica que montan los coches actuales y que últimamente van bastante escasos. En los últimos meses, lo que llevamos de 2021, se ha producido un encarecimiento notable del precio del acero. En algunos casos se ha multiplicado por 5, como consecuencia de la recuperación de la demanda. Por otra parte, el petróleo también ha subido, y aparte de notarlo cuando vamos a repostar, este incremento del precio ha afectado también negativamente a toda la manufactura de plásticos y a toda la logística de transporte de los fabricantes. Y luego está el problema de los semiconductores. Como los americanos y los chinos recuperaron antes de la pandemia, los fabricantes de estos componentes han priorizado esos mercados y en Europa algunas fábricas han debido incluso de parar su producción. Pero este es otro tema. A las materias primas y manufacturadas hay que sumar todo aquello que tiene que ver con el proceso de fabricación. Hay que tener en cuenta la energía que se consume para fabricar cada coche, los sueldos de los trabajadores que lo montan y una serie de gastos derivados de la propia complejidad del microcosmos que constituye una planta de fabricación. Si una planta fabrica, por ejemplo, 500.000 de coches al año, cada unidad deberá soportar el porcentaje correspondiente de lo que cuesta mantener esa planta en marcha. Desde los sueldos de los directivos y de todos aquellos que no intervienen directamente en el proceso productivo, de los guardias de seguridad a la puerta a las personas que tienden la enfermería, por ejemplo, a lo que se gaste en mantenimiento, jardinería o alimentación. Cada coche fabricado, además, soportará otros dos impactos económicos porcentuales. El porcentaje que le corresponda de la inversión realizada en la planta antes de iniciar su ciclo de producción, la adaptación de la cadena a ese nuevo modelo, y la amortización de todas las inversiones generales de la propia planta, desde los nuevos talleres de pintura, una compra masiva de robots de soldadura, pasando por la instalación de placas solares en el techo. Todo lo que una planta invierte o gasta no puede recuperarlo más que trasladando ese dinero al producto manufacturado, en algunos casos anualmente, en otros en amortizaciones a más largo plazo, pero todo termina en el producto. Cada unidad fabricada debe además financiar todo el desarrollo de ese coche. Desarrollar un nuevo modelo es muy caro y aquí hay que desarrollar en primer lugar la plataforma y en segundo el vehículo específico. Diseñadores, ingenieros, técnicos de prototipado, probadores, informáticos, un pequeño ejército de empleados de la marca trabaja durante unos 4 años en el desarrollo de un proyecto. Sus sueldos, los materiales y las herramientas que emplean, la energía que utilizan, todo ello hay que pagarlo. Y la única manera de hacerlo es dividir esos gastos por el número de unidades previstas y aplicar el porcentaje resultante a cada unidad fabricada. Y por supuesto dejando un margen, por si las previsiones iniciales se tuercen y se acaba fabricando menos unidades de las inicialmente previstas. Por este motivo es tan importante desarrollar un número de plataformas pequeño que puedan compartirse. Por ejemplo,
La plataforma EMP2 del grupo PSA se ha utilizado en los Peugeot 308, 508, 3008 y 5008, en los DS4, 7 Crossback y 9, en los Citroën C5 Aircross y C5X y en los Opel Grandland X y en el futuro Astra, y en las furgonetas pequeñas y medianas de todas esas marcas, y se usará en futuros modelos de las marcas aportadas por FCA a la nueva Stellantis. De este modo se reducen las inversiones iniciales y la repercusión por unidad es menor. Y por este motivo, en aquellos modelos de baja demanda, como las furgonetas, los monovolúmenes, los deportivos o los pequeños coches urbanos, cuyas plataformas solo sirven para un determinado tipo de automóvil, asistimos a acuerdos entre fabricantes para repartir los gastos de desarrollo. Ejemplos hay muchos. Toyota, por ejemplo, compra a Stellantis las furgonetas. Creó el GR Supra en colaboración con BMW. Su GT86 es un producto desarrollado a medias con Subaru y su pequeño iGo comparte plataforma, motores y sede productiva con el Peugeot 108 y el Citroën C1. Con esto terminamos la fase productiva, pero hay que tener en cuenta que el precio de cada componente de un automóvil viene definido por un proceso similar a pequeña escala. Cuando una marca firma un acuerdo de suministro de salpicaderos para un modelo concreto, por ejemplo, el proveedor ofrece un precio por unidad en el que se incluyen también los gastos de desarrollo, los de producción, los gastos generales y los de logística del proveedor, además del precio de la materia prima. Una vez el coche sale de la fábrica a un precio determinado, está listo para recibir nuevas cargas económicas. La primera es el transporte, y cuando digo transporte no me refiero únicamente al barco que lo trae de Japón, de México o de Tailandia, sino a todo el proceso logístico que incluye moverlo en origen y en destino. Proceso que se subcontrata a empresas de transporte que pasan su correspondiente factura. Además, las marcas compensan las diferencias de precio del transporte. Imaginemos una marca como Renault, por ejemplo, que vende en España el Captur fabricado en Valladolid y el Megane producido en Palencia. Pero también el Twingo, que llega de Eslovenia, o el Koleos, que se fabrica en Corea. La marca suma todos los gastos de transporte y los divide por unidades siguiendo el baremo que considera oportuno para que finalmente todos sus productos sean igual de competitivos y que el coche que viene de Corea no se vea penalizado frente a la competencia. ¿Qué más soporta un coche? Pues el precio de la estructura de empresa y los gastos derivados de su comercialización, que dividiremos en tres partes: la de la marca, que ya hemos visto, la de la filial de cada una en cada país y la del concesionario. Una filial de una marca en un país, desde SEAT España, que lidera el mercado nacional y tiene una gran estructura, al pequeño importador que trae los MG chinos, por ejemplo, son empresas con su propio NIF, y eso significa que se crearon para ganar dinero y que tienen una serie de gastos fijos, desde el sueldo de los empleados que trabajan en dirección, en la parte comercial y en la gestión de red, a los alquileres de las sedes corporativas, las compras de los ordenadores que utilizan y las líneas de los teléfonos desde los que llaman. Todo eso debe traspasarse al producto con el que intermedian, ya que las filiales compran los coches a las marcas y los revenden a la red de concesionarios. Huelga decir que todos los gastos financieros asociados a esa actividad acaban también sobre las cuatro ruedas de cada coche vendido. Y por supuesto, solo vendiendo coches se recupera el dinero invertido en venderlos. Hablamos de la publicidad y de la promoción que se realiza de un coche nuevo. Y aquí entra desde el patrocinio de los Juegos Olímpicos hasta el modesto banner de internet en la página de un periódico o de coches.net. La inversión publicitaria y en eventos, desde el patrocinio de un concierto hasta la participación en el Mundial de Rallys o en la Fórmula 1, pasando por el dinero que se llaman los influencers, la gestión de las flotas de prensa y de marketing, las creatividades publicitarias, el rodaje de anuncios. Todo ello se repercute en el precio final del coche en la proporción que cada marca dispone de acuerdo con el plan de negocio de ese modelo en concreto. Y es que las marcas solo ganan dinero vendiendo coches. Vendiéndolos y vendiendo la financiación de estos a través de acuerdos con terceros o mediante bancos propios. Y sí, vendiendo recambios y también merchandising y licencias de explotación de la marca, pero eso, salvo en casos como el de Ferrari, que explota incluso parques de atracciones, es el chocolate del loro. Nos queda la última fase, la del concesionario, otra empresa privada intermediadora cuyo objetivo no es otro que el muy loable de ganar dinero. El concesionario compra y vende, y el margen obtenido debe permitirle pagar a sus empleados, el alquiler del local donde está ubicado, las facturas de suministros y las amortizaciones de toda la maquinaria empleada.
El concesionario tiene además el negocio de la venta de segunda mano y del mantenimiento y reparación, por lo que repercute menos margen al coche nuevo. Bueno, pues ya tenemos el precio del coche. Eso que las marcas llaman precio recomendado y que no es más que un precio máximo de tarifa que sirve de referencia, ya que después, jugando con los márgenes, con la financiación y con las cantidades vendidas, cambia a veces radicalmente. Lo cierto, y abro paréntesis, resulta insólito que todos sepamos lo que vale un iPhone 12 en cualquier sitio donde lo vendan, porque todos lo venden al mismo precio, y que no sepamos lo que vale un Seat Ibiza 1.5 FR de 5 puertas rojo, porque hay precios distintos según el concesionario y a veces según el vendedor, ya que incluso llegan a jugar con sus comisiones. En cualquier caso, a nuestro coche, con su precio establecido, una vez soportadas las partes alícuotas de todo lo expuesto, hay que sumarle el porcentaje de beneficio que cada uno de los actores citados hasta ahora decide. Es decir, que los coches no solo cubren los gastos de marcas, proveedores, distribuidores, lojistas, fábricas y concesionarios, sino que todos ellos deben ganar dinero con esos coches, que por algo son empresas, con sus correspondientes accionistas. Y por supuesto, luego están los impuestos. En el caso de España, el 21% de IVA y el impuesto de matriculación. Ese que cambió en enero para volver atrás en julio y que volverá a donde estaba en enero próximo. Hemos visto estupideces impositivas, pero como esta, pocas. Y ya está. Entonces, ¿por qué son tan caros los coches? Pues esencialmente porque cada vez soportan más pequeñas cargas que sumadas van haciendo mella en el precio final. Parece absurdo que debamos pagar al comprar un coche una infinitésima parte del patrocinio de una estación de esquí, de un transporte desde Turquía o China, del sueldo de un director de marketing internacional o de la inversión en imagen que supone sponsorizar, qué sé yo, el Mundial de Esgrima. Pero esto es así, se llama libre competencia y el marketing dicta la evolución del mercado. Si patrocinas la Eurocopa y metes el anuncio de tu coche cuando hay millones de europeos disfrutando de la prórroga de un España-Italia, tienes más posibilidades de que esos millones de europeos consideren y compren tu coche y no el de otro. Y con ello, de que te cuadren todos estos números. Pero hay otro motivo por el que los coches se han encarecido, y este no es otro que la tecnología. La de seguridad, la de conectividad y la de emisiones. Mira, hoy todos los coches que se venden en Europa deben llevar obligatoriamente airbags frontales, laterales y de techo, sistema antibloqueo de frenos ABS, control de estabilidad SP y sistema de llamada de emergencia. Y esos elementos son elementos añadidos que no son baratos. La seguridad, además, ha obligado a diseñar coches que no solo superen las pruebas de choque previas a la homologación que establece la Unión Europea, sino también las más exigentes del Euro NCAP, por una cuestión de imagen. En Europa, si no consigues esas 5 estrellas, tienes un problema. Y esas 5 estrellas, que hace 5 años se alcanzaban con una buena estructura de deformación programada, buenos cinturones y los airbags, hoy solo se alcanzan si añades una larga serie de dispositivos de ayuda a la conducción. Además, en julio de 2022 para los coches nuevos y en 2024 para los que ya se están comercializando, serán obligatorios en Europa el sistema de frenada de emergencia, el control de tráfico cruzado marcha atrás, el control de velocidad inteligente que puede adaptar la velocidad a la de la vía con detector de señales, el aviso de salida de carril, el sistema de detección de fatiga, la preinstalación de un sistema de alcoholímetro, el aviso de cinturón desabrochado en las plazas traseras y una caja negra para mejorar el análisis y el estudio de los accidentes. Muchas marcas que ya disponen de estos sistemas los van montando progresivamente en sus coches, para que el impacto económico no sea tan grande en 2022. Y eso, por supuesto, ha encarecido el precio de los coches actuales. También lo han hecho los dictados de la moda. Las llantas cada vez más grandes ya son habituales. Las de 19 y 20 pulgadas, incluso en coches de potencia modesta, son más caras que las más pequeñas. También encarecen la factura elementos decorativos como los techos bicolores o los acabados en negro brillante, también muy de moda, los pasos de rueda añadidos o los adornos en los parachoques. No hacen ninguna falta, pero son molones y los coches, nos guste o no, se venden esencialmente por su diseño. Pero hay más. La tecnología de conectividad es cara, pero para muchos clientes imprescindible. Pantallas cada vez más grandes, compatibles con los móviles de última generación, capaces de generar wifi en el habitáculo, con múltiples funciones para gestionar las ayudas a la conducción y el confort del coche, con navegación online, con reconocimiento de voz e inteligencia artificial, con localizadores de aparcamientos y puntos de recarga en el caso de los eléctricos.
Todas estas tecnologías, especialmente en su fase inicial, que es donde nos encontramos ahora, encarecen el vehículo. Y finalmente tenemos las tecnologías necesarias para el cumplimiento de las normativas medioambientales. Los coches actuales llevan catalizadores, filtros de partículas, sistemas de AdBlue con su correspondiente depósito, todo ello para eliminar emisiones contaminantes. Hablamos en este caso de los coches convencionales, encarecidos también con la microhibridación, pero si entramos en los eléctricos encontramos precios disparatados por la juventud de una tecnología que, en principio y poco a poco, debería de hacerse más accesible. Los híbridos, y sobre todo los híbridos enchufables, son más caros porque son más complejos. Suman un motor eléctrico, en algunos casos dos, y una batería, pequeña en el primer caso y mediana en el segundo, a todo lo que ya lleva un coche térmico, así que tienen que ser más caros por narices. Y en el caso de los eléctricos, más simples, tienen en el todavía desorbitado precio de las baterías su talón de Aquiles. En definitiva, que los coches van a seguir siendo caros y corremos el riesgo de que se encarezcan todavía más al sumar nuevas tecnologías impuestas por el legislador, por la moda o por el propio avance de la industria. Hace mucho tiempo, un ingeniero de Opel me dijo: la gran revolución del automóvil no es la llegada de la electricidad. Coches eléctricos, decía, ya lo sabía en 1900. Los motores eléctricos no son más que el cambio del modo de propulsión. La gran revolución del automóvil es que lo que hasta ahora habíamos conocido como un objeto mecánico se ha convertido en un objeto electrónico. Y eso le ha convertido en un objeto caro, muy caro. ¿Cuánta razón tenía?